Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez y estamos saliendo a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web. Asimismo en Edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, pues ¿qué esperan? Únanse ya a la familia de Misterio Infinito Perú en YouTube. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos grabando esto la noche del lunes 28 de abril de 2025. Y hago énfasis en la fecha porque pues vamos a hablar un poco de cuestiones de actualidad. Primero, lo que domina la prensa a nivel mundial. Dentro de poco, concretamente el 7 de mayo, iniciará el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Y muchos están casi apostando en realidad por quién sería el más probable sucesor. Algunos dicen que Pietro Parolin, italiano. También está sonando mucho el nombre de Luis Antonio Tagle, filipino, Matteo Zuppi, italiano, Peter Turkson, de Ghana, Peter Erdo, de Hungría, Pier Battista Pizzaballa, italiano, pero que desempeña sus labores en Tierra Santa, y Robert Sara, de Guinea. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de cosas muy interesantes. Para empezar, el mayor número de cardenales electores corresponde a Italia. Bueno, y si ya lo ponemos un poco más extenso, a Europa. Esto está bastante en realidad desfasado de la realidad actual del cristianismo en general y de la Iglesia Católica en particular, porque desde hace tiempo el mayor peso en cuanto a número de creyentes, tanto creyentes nominales como practicantes del cristianismo, y como digo en específico de la Iglesia Católica, ya no está en Europa principalmente, sino que se ha trasladado a Sudamérica, o mejor dicho a la América hispana o América Latina que otros la llaman, y al África subsahariana, donde el peso del cristianismo está verdaderamente siendo más notorio. También a Asia, que es uno de los continentes donde el cristianismo y el catolicismo dentro de ello están creciendo bastante. Hay países donde el número de cristianos y entre ellos de católicos ha aumentado, aunque por ahí dicen que hay cierto estancamiento. Es Corea del Sur, también Filipinas, que es una nación muy poblada y además muy predominantemente católica. También está Timor Oriental, el antiguo Timor portugués, otro país pequeño, pero de mayoría casi plena de cristianos católicos en el sudeste asiático, y tenemos grandes cantidades también de católicos en lugares como Vietnam, como Indonesia, a pesar que Indonesia es el país de mayor cantidad de musulmanes en el mundo, pero también hay una minoría cristiana y católica dentro de ella muy importante, sobre todo en lugares como la Papúa Occidental. De ahí la otra parte de esa isla, la Papúa Oriental o Papúa Nueva Guinea, estado independiente. De eso hemos hablado hace algunos programas, que no hace tanto, en marzo de este año, optaron por declararse de forma casi unánime en su parlamento como una nación cristiana, así a nivel constitucional. Entonces la presencia del cristianismo cada vez suena más en cuanto al continente asiático también, y por supuesto hay regiones incluso en la India que son mayoritariamente cristianas, sobre todo en el noreste. India, que es un país que por estas fechas lamentablemente está pasando por una escalada de tensión prebélica, esperemos que no llegue a bélica,
con su eterno enemigo Pakistán, ¿no? Estos conflictos de índole principalmente religioso, ¿no? Ya que sabemos que cuando estaba por esas tierras el colonialismo británico, tanto las actuales India como Pakistán como Bangladesh eran un conjunto denominado el Raj británico de la India. Después, cuando ya llega la descolonización, como si es que los ponían a todos juntos, iban a matar entre sí por las distintas religiones, pues los británicos dicen vamos a crear un estado de mayoría hinduista y un estado de mayoría musulmana. Al final crean pues Pakistán con mayoría musulmana, que era el Pakistán occidental y el Pakistán oriental. El Pakistán oriental se transformó en Bangladesh porque al fin y al cabo eran étnicamente distintos, los idiomas también distintos. En Bangladesh hablaban bengalí y en Pakistán urdú, y además estaban separados geográficamente. Entonces hay esta separación y en medio el estado predominantemente hinduista de la India. Y desde ahí no han dejado de pelear, en este caso por la zona de Cachemira, que para la India es pues Jammu y Cachemira, y que también incluso hasta China hay una parte que controla. Entonces una zona que pues cada tanto produce derramamiento de sangre, y que además tiene también un pasado muy místico. Por ahí cerca está, por ejemplo, una religión que existiendo casi únicamente en la India, aunque también hay ciertas demografías, pero no practican por lo general conversiones ni proselitismo, que son los Sikh. Existe ahí los Sikh, que se consideran una especie como de vía conciliadora, una vía media fundada por Guru Nanak entre el Islam y el hinduismo. Parece imposible reconciliar al Islam con el hinduismo y hacer una especie de síntesis, hacer una armonía entre ambas, pero Guru Nanak lo consiguió. Ellos están ahí, tienen el templo dorado de Amritsar, son una minoría muy influyente y pues es también parte del mosaico religioso del subcontinente indio. Bueno, me estoy yendo de lo que les quería decir, pero sí, hay todo eso, y dentro de ese mosaico de la India, como digo, hay también cristianos, lo mismo que en Myanmar, también conocida como Birmania, que también tiene por ahí algún cardenal, y por supuesto sin olvidarnos de China, que muchos auguran que para 2030-2035 podría convertirse en el país con más cristianos del mundo. Y ahí no se trata del típico cristiano de otras latitudes que te dice, sí, yo soy cristiano, yo soy católico, pero no asiste a los oficios religiosos y más bien cada que puede hace un chiste de Jesus Christ. No, sino que ahí realmente, como en muchos entornos en los que hay persecución, pues son firmemente y practicantes, ¿no? Entonces también hay todo eso, hay un cambio de dónde está el centro del cristianismo global, y esto pues también se nota, aunque de una manera muy deficiente, desde mi punto de vista y también el de muchos. He estado leyendo varias cosas y opiniones entre los probables sucesores del Papa Francisco, ¿no? Por ejemplo, durante muchos siglos hubo el tema de que era ya una cosa casi cantada, era un hecho que se daba por sentado, que el Papa sí o sí tenía que ser un italiano. O bueno, en ese tiempo todavía no se había ni siquiera pensado en la unificación de la península itálica, pero entendemos que alguien de por ahí, ¿no? Hubo muchos, más que de cualquier otra nacionalidad, papas italianos, y no porque el Espíritu Santo amase particularmente esa hermosa península que se adentra en el Mediterráneo, sino pues sabemos que obviamente por temas políticos, también de costumbre y en general. Por ahí uno que otro de nacionalidades europeas adyacentes, algún francés, algún español, más atrás en el tiempo incluso de Siria, cuando era una nación mayoritariamente cristiana, o del norte de África. Podría alguien decir Argelia, Túnez, pero esos son conceptos que no existían. Era la zona del norte de África como una provincia, o varias provincias en realidad, del Imperio Romano, también de la zona de Asia Menor, hoy diríamos Turquía, pero no está bien dicho porque todavía no había llegado la invasión turca de Asia Central. Eran étnicamente anatolios, griegos, armenios y otros. Bueno, vamos a ver, dentro de estos probables sucesores de Francisco, que muchos están literalmente apostando quién será el que se sentará en la silla de San Pedro, tenemos a Luis Antonio Tagle, como digo. Se estaba hablando bastante de él, al parecer es un hombre bastante carismático,
de un ala medianamente liberal, porque sí, también eso es lo que se habla, en términos estrictamente de ideología política, los liberales y los conservadores. Obviamente los liberales más apegados a los cambios y al cambio de discurso también que daba Francisco cuando estaba en vida y en pontificado. Y por otro lado los conservadores, que son aquellos que anhelan que, si es posible, se deshaga, se vuelva a foja cero todos los cambios de Francisco, los ven como un error o por lo menos como una cuestión cuestionable, valga la redundancia, un asunto cuestionable sería mejor decir, y por ende quieren volver a la anterior gloria del catolicismo histórico, por decirlo de alguna forma. Dentro de, como digo, de estos probables sucesores de Francisco tenemos representando a Asia, representando a uno de los países más católicos del mundo, a Luis Antonio Tagle. No sé si él habla español, pero en su nombre lo podría tener cualquier persona de España, de Hispanoamérica o de otros países de nuestra esfera hispanohablante. Pero bueno, es parte del legado cultural de las Filipinas, que fue colonia española, fue territorio español durante incluso más tiempo que países como Perú o Colombia u otros. Vemos también la presencia de África, de países que o son muy recientemente cristianizados o son directamente de mayoría no cristiana. Así tenemos a Peter Turkson de Ghana, que es un país mayoritariamente cristiano, entre católico y protestante, pero eso es muy reciente. O sea, el cristianismo en Ghana empezó a, digamos, difundirse mediante misioneros en el siglo XIX principalmente, lo que es nada, o sea, es muy poco tiempo y muestra la pujanza, el rápido avance del cristianismo hacia hacerse la religión plenamente dominante y viva en el África subsahariana en cosa de tan solo 2 siglos, como mucho, en realidad siglo y medio se podría decir. Después también tenemos por supuesto a Robert Sarah, que es quizá de los más conservadores que actualmente tienen posibilidades de llegar al papado, pero de aquí también ya se habla que el ala más liberal, pues prácticamente le quieren hacer, como dicen en otros lugares, un cordón sanitario para que no lo elijan, no lo ven como cómo es posible que quiera regresar a posturas conservadoras de la iglesia. Bueno, en fin, para mí sería uno de los mejores de llegar al papado, Robert Sarah, ¿no? De Guinea, que es un país mayoritariamente musulmán, pero tiene también pues por ahí sus conversiones al cristianismo. De hecho, Robert Sarah nació siendo católico, pero sus padres tengo entendido que no. Sus padres eran originalmente animistas, es decir, adoraban pues alguna religión étnica africana y se convierten al catolicismo. En el caso, aquí en otro tenemos pues a Peter Erdo, húngaro. Bueno, los magiares, los húngaros, tienen bastantes siglos de estar convertidos al cristianismo, principalmente católico, pero también en Hungría hay una gran minoría calvinista. Fueron bastante afectados por la reforma protestante y en este caso por el calvinismo. Y se ha convertido en uno de los baluartes, sobre todo ahora que está Víctor Orbán, de la llamada Europa tradicional, los valores cristianos y todo este asunto contra la ideología progre. Entonces, bastante interesante que desde ahí llegue Peter Erdo, que tengo entendido que también es conservador. Pierbattista Pizzaballa, pues él, si bien es italiano, como es evidente por su nombre, ha desempeñado buena parte de su carrera y hasta ahora en Tierra Santa, es decir, tiene mucho conocimiento, tiene, digamos, experiencia de campo con el cristianismo perseguido, con la intolerancia religiosa, tanto por parte del Estado judío como por parte de los musulmanes radicales en Israel / Palestina hacia los cristianos, que son una pequeña minoría. Así que tenemos candidatos, como digo, interesantes entre los no italianos plenamente. Ya dije, Pierbattista Pizzaballa es italiano, pero está haciendo su labor en Tierra Santa, ¿no? Italianos plenamente y que radican en Italia, Pietro Parolin y Matteo Zuppi. Ahora, también hay algo muy curioso. Ustedes saben que siempre que hay este tipo de asuntos, se empieza a dar vueltas al tema de las supuestas profecías, entre ellas las profecías de San Malaquías, que finaliza su lista de papas con un Pedro el Romano.
Y da la casualidad que varios de los posibles sucesores en la silla de San Pedro tienen el nombre de Pedro, de una u otra manera. De los que están aquí nada más, y hay otros, son 5, tengo entendido, 5 o 6. Pietro Parolin, Pietro, si él saliera elegido, pues cuando lo digan en latín van a decir Petrus, porque es Pedro. Igual Peter Turkson, también Peter, Pedro, Petrus. Peter Erdo, evidentemente también Pedro, Petrus. Pier Battista Pizzaballa, en realidad Pier Battista es un compuesto, es como decir Pedro Bautista, o sea, si lo dice, si él saliera elegido sería algo así como Petrus Batista o algo así. Entonces, en cualquiera de ellos podría calzar con esta profecía de San Malaquías de ser Pedro el Romano. Ahora, el romano podría hacer referencia a alguien que es italiano, lo cual nos reduciría a Parolin o Pizzaballa, al menos de ellos. Así que hay bastante interesante y obviamente el 7 de mayo va a empezar todo esto que sabemos pues que al final no es solamente un acontecimiento religioso, sino también un asunto político, por lo cual incluso quienes no son católicos tienen derecho a opinar, tienen derecho a dar sus puntos de vista y también a esperar una u otra cosa o hasta tener a sus preferidos, porque es cierto que de acuerdo a la doctrina católica, pues al Papa lo elige entre comillas el Espíritu Santo, pero no quiere decir esto que sea que los cardenales que están en el cónclave, y recordemos cónclave viene del latín cum clavis, o sea con llave, por eso que hablamos de una clave cuando nos referimos a una contraseña, porque eso es una llave, clave en latín era llave. Entonces ellos se encierran, deliberan, quizá forman alianzas, y en todo caso se espera que el Espíritu Santo no es que los posea y empiezan a hablar así como en esas iglesias de tipo pentecostal o carismáticas, no, sino que los guíe, que guíe sus pensamientos, que susurre en sus corazones y los lleve por la senda del bien en la dirección de el candidato que esté más afín a la voluntad de Dios. Vamos a decirlo de esa manera. Esa sería la forma en la que el Espíritu Santo, por así decirlo, elige al nuevo Papa. Esperemos que todo vaya bien porque sabemos que lo que dice un pontífice de la institución humana viva más antigua que existe, que es la Iglesia Católica, no solo afecta a los católicos de a pie, a los practicantes, ni siquiera a los bautizados, sino en general a todos, porque ha habido papas que han propiciado movimientos políticos, como Juan Pablo II, con todo este tema de la caída del comunismo en su natal Polonia, o también ejerciendo como figuras en acuerdos de paz entre países que tenían conflictos limítrofes, o también abogando por causas nobles o dando puntos de vista que a muchos les hacen también repensar sobre cuestiones tenidas por polémica. Siempre para creyentes o no creyentes, la palabra, no digamos ya de un sacerdote, de un obispo, de un arzobispo, de un cardenal, sino del Papa, sigue, incluso ahora en este mundo que nos quieren hacer creer que no le importa la religión o que es sumamente no creyente, sigue pesando, sigue siendo una referencia muy importante la palabra del pontífice romano. Y esto también ha quedado muy en claro con los miles de personas que se han acercado, han presentado sus respetos, han llorado, han orado también frente a la sepultura de el que en vida fuera Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Así que lo que ocurra en el cónclave, quien salga elegido, definitivamente va a tener, además como jefe de Estado que es de la Santa Sede del Estado Vaticano, una palabra que va a tener eco en el mundo. Seas creyente, no creyente, va a tener un peso muy importante. Ahora vamos a pasar a otro asunto. ¿Por qué también les dije en qué fecha estoy grabando esto? Porque es importante, así que lo voy a recordar. Esto se está grabando la noche, bien al final de la noche del 28 de abril de 2025.
y desde tempranas horas nos despertó una noticia que llegaba del otro lado del Atlántico, de España. Un apagón, pero no como los apagones que uno puede estar, no digo acostumbrado, pero que ocurren de tanto en tanto en cualquier geografía del mundo, hasta en los países más avanzados. Es decir, no se trató de un apagón localizado en solamente una ciudad o parte de ella o en un centro poblado, no. Era un apagón que de la nada dejó sin servicio, sin servicios en plural, porque no solo es que se viera afectado lo doméstico, sino que incluso hubo gente que pues quedó en teleféricos, en metros, en ascensores. Fue algo totalmente inesperado, no algo que obedeciera quizá a unas cuestiones de que estuvieran reparando alguna línea y entonces lo anunciaron previamente, no. Y el servicio eléctrico se fue en toda España, todo Portugal, toda Andorra, parte de Francia, parte de Alemania, y hay quienes dicen que también, no confirmado esto, en otros países. Hasta hay quien habla de apagones en Finlandia. Es decir, difícil que pudiera haberse tratado de una falla en alguna línea en concreto, o por ahí que hubiera existido algún bajón en la tensión por un evento único. Hasta ahora, todo el día no se ha dado una versión oficial, ni por parte del gobierno español, ni el portugués, ni de los otros países. Solo se presume que es algo multicausal. Y todo esto inició aproximadamente a las 12:30, el 28 de abril, que serían en el caso de Perú las 5:30. La gente pues estaba totalmente asustada. Ocurrieron escenas que nos recuerdan, por ejemplo, a cuando se anunciaban los confinamientos en tiempos de pandemia. Al final los seres humanos reaccionamos exactamente igual, estemos donde estemos, cuando entendemos que hay algún peligro que se cierne en el horizonte sobre nosotros, que nos pueda agarrar, y vaciaron los estantes de los supermercados, la gente empezó a aprovisionarse de todo, sacaron de donde estuvieran guardadas sus antiguas radios a pilas, se acordaron ahí de la radio FM todos aquellos que piensan que en la vida lo único que existen son los podcasts, que es un asunto que en Misterios al Anochecer siempre hemos criticado, el pensar que solo existe la internet y que en un momento de verdadera catástrofe o de una cuestión pues no prevista que ponga en riesgo la integridad de las personas, que la internet te va a salvar, ¿no? Porque la internet, como era previsible, se cayó, al igual que las líneas telefónicas, ya sea por congestión, como ocurrió aquí en Perú también, por ejemplo, en el terremoto del 2007. O sea, yo viví ese terremoto, el de Pisco, que también se sintió en Lima, y las líneas colapsaron y bueno, la internet que en ese tiempo ya había, no habían smartphones, pero teníamos internet pues en casa, todo se inutilizó completamente. Y eso ahora también pasa. Y hay algunas escenas muy interesantes de personas en calles de España con una radio, ahí el único vecino que guardó la radio y no la botó a la basura, creyendo que ya no estaba de moda, escuchando todos la radio. ¿Qué es lo que dicen en la radio FM sobre las últimas noticias, las posturas oficiales, si las hubiera, las posibles causas? Esto nos hace ver que el hecho de que las compañías celulares, para que así paguemos más datos, para que así paguemos más planes en las plataformas musicales y todo esto, en el fondo esto es una especie de mafia, esto es un complot. Quieren que todo lo que es gratuito, incluso lo que salva vidas como la radio FM, quede en el tacho y que paguemos. O sea, al final es un crimen, es algo que no se debe permitir, que los celulares actualmente no tengan radio FM. Incluso hay celulares que mantienen el chip de la radio FM, pero a las empresas no les da la gana de activarlo. Y si tú lo activas te dicen que te quedas sin la garantía porque estás manipulando de formas no autorizadas el celular, ¿no? A pesar que es tuyo y todo. Entonces hay todo este asunto, ¿no? Cada vez que hay una catástrofe sale a relucir el tema de la radio FM, que además aquí en Perú este 2025 está cumpliendo 100 años de acompañarnos.
Y pues se han visto este tipo de escenas. La energía eléctrica ha estado volviendo de a pocos, más o menos para las 6 de la tarde hora peruana estaban como que en algo de un cerca de 50% de vuelta a la cobertura de la electricidad en el caso de España. Creo que para estas horas ya ha llegado al 100% o está muy cerca. Yo como por ahí ya tengo varios amigos y conocidos, me decían sí, que las calles de sus pueblos estaban totalmente desiertas, la gente tenía miedo a los saqueos o algún otro tipo de eventualidad, parte de la naturaleza humana frente a lo desconocido. Pero bueno, todo se ha ido arreglando y nos hace recordar que antes han habido también otros grandes apagones en el mundo, si bien este se reconoce hasta el momento y esperemos que no haya otro, como el más grande de la historia de España, me imagino que también de Portugal y de otros lugares, ¿no? Ahí en Europa Occidental. Pero como digo, antes de pasar al otro apagón, que fue hace mucho tiempo atrás, no hay una versión oficial. Se estaba hablando, por ejemplo, de que no mucho antes del apagón se habían detectado unos asuntos, unos datos irregulares que llegaban desde el norte de África. En pocas palabras, un posible ciberataque, un hackeo masivo. Ahora los ataques en estos tiempos no son solamente como los que hay entre Rusia y Ucrania, con drones que disparan explosivos o que dejan caer, mejor dicho, cargas explosivas, con misiles. No solamente eso, ahora grandes ataques con cuantiosos daños y hasta pérdida de vidas humanas se hacen con la Internet, con hackers, desde computadoras. Entonces, algo se decía, ¿no? Que alguna organización, estado, personas no identificadas habían realizado un ciberataque evidentemente exitoso contra los sistemas de electricidad de Europa Occidental inutilizándolos. También, y esto es un asunto que ha quedado ahí flotando en el aire, los más conspiranoicos prefieren creer porque va de acuerdo a su línea de pensamiento en la hipótesis del ciberataque, pero por ahí se dijo incluso desde instancias oficiales de Portugal, y yo lo he visto por ejemplo en el sitio de la BBC, pero principalmente la BBC en inglés, no lo he visto en la versión en español, que podía tratarse de el resultado de un fenómeno atmosférico raro. Ese es el término que utiliza. Podemos llamarle anómalo también. Extraordinario, extraño. Pero sin especificar a qué se referían. Algunos decían podía tratarse de una masa de aire caliente, pero una masa de aire caliente pues no te arruina. Tendría que ser algo que esté pues a una temperatura que también acabaría no solo con el servicio eléctrico, sino hasta con vidas, ¿no? O sea, en realidad también la hipótesis iba por algo que se ha estado observando hace meses atrás y que también lo comentamos en el programa. Estaba hablando de una actividad solar inusual. Auroras boreales de colores también fuera de lo usual en muchos casos, rojos encendidos, hacia el azul, también hacia el verde, hacia el amarillo, en latitudes que no les corresponden, es decir, bastante alejadas de la zona circumpolar. Claro, para la persona que le gusta observar el cielo nocturno, este es un espectáculo para grabar, para fotografiar, para tomarse un selfie, lo que sea, pero en realidad esto nos habla de que hay una lucha invisible en el cosmos. Nuestra magnetosfera, el escudo que tiene la Tierra y que impide que las radiaciones solares caigan con toda su fuerza sobre nosotros y nos conviertan en chicharrón, pues está ahí deteniendo las eyecciones de la masa coronal del astro rey. Pero cuando la cosa ya es muy fuerte, por la zona de los polos se mete igual algo de esto y ocasiona esas perturbaciones, esas anomalías que se ponen coloridas y son las auroras, ya sea boreales, ya sea australes. Y como digo, esto ha estado ocurriendo, también se hablaba de si había alguna posible relación entre esto y entre ciertos incendios, no todos, muchos fueron hechos por manos humanas criminales, ¿no? Pero que algunos podían, y ciertas olas de calor estar relacionadas a la actividad solar desmedida, que por ahí no se habría estado haciendo énfasis en esto, diciéndolo, porque pues la típica excusa, ¿no? Evitar que cunda el pánico, evitar que la gente se psicosee, y prefiriendo darle énfasis a la teoría oficial del cambio climático antropogénico y todo este asunto. Bueno,
Pero tal parece ser que el Sol tiene sus temporadas, las manchas solares, las eyecciones de masa coronal, las radiaciones y más. Y nosotros estamos en su vecindario, nosotros somos una pelotita azul frente a un gigante que nos da la vida, pero también nos puede quitar la vida o dificultárnosla, como es el Sol. Entonces, podría haber sido algo de esto, podría ser que una actividad solar que no estuvo del todo monitoreada o que fue repentina porque las dinámicas de nuestra estrella amiga no están del todo comprendidas ni estudiadas, haya llegado a la Tierra, como cuando ocurrió el evento Carrington en los tiempos de los telégrafos, y se dice que pues de la nada todas las redes de telégrafos, que era la tecnología de punta en ese tiempo, quedaron achicharradas y la gente se quedó sin su telegrama tan esperado. Bueno, ahora pues podrían haber sido las redes eléctricas, podría ser. No sabemos, se nos permite especular porque en estos momentos no hay explicaciones oficiales, se están demorando bastante. Hay quienes dicen porque si se trata de un ciberataque, pues a quien culpan. Y si se trata de un fenómeno natural, pues cómo explican que no lo detectaron y no tomaron las precauciones del caso. Hay bastante respecto a este asunto del apagón, pero como les dije, no es la primera vez que ha habido un evento de este tipo. Uno de ellos incluso llegó a ser referenciado en un libro que representa bastante para los que nos gusta el tema ovni, los que nos gustan las cuestiones del misterio, porque directamente lo achacaban a la intervención extraterrestre. Yo no estoy diciendo que esto sea así, simplemente esa es la nota colorida, ¿no? Para poner en contexto que hay un libro donde se menciona que por lo menos uno de estos apagones fue hecho por seres de la luna Ganímedes de Júpiter, ¿no? Que en el libro lo llaman el reino de Mundos. Entonces ustedes ya se imaginan a qué me refiero al libro. Yo visité Ganímedes, joya, si lo quieren ver así, de la literatura ufológica o la literatura fantástica peruana, que incluso fue reimpresa en países como México, España creo también, y por supuesto Argentina, en décadas anteriores. Su autor José Rociano Holder, con el seudónimo de Josip Ibrahim. Bueno, él en este libro afirma que mediante un amigo suyo llamado Pepe, tiene de alguna manera a bien contarnos cómo habría sido la relación de una raza extraterrestre de un planeta amarillo, que habría sido un mundo entre Marte y Júpiter, que terminó destruido por catástrofes aparentemente naturales y se transformó en el cinturón de asteroides, pero no sin antes que buena parte de su población se instalara en la luna de Júpiter llamada Ganímedes, y de ahí también pues habrían establecido contacto con la Tierra y todo este asunto, y que el amigo Pepe de este autor Josip Ibrahim terminó con esta humanidad viviendo en Ganímedes. Bueno, todo un tema, lo he intentado resumir, y dentro de eso, si no me equivoco, era como un subtítulo, un subcapítulo que se llamaba algo así como Relaciones extraterrestres con la Tierra. Tratan de explicar muchas cuestiones reales o legendarias de la historia de nuestro mundo como una intervención de seres extraterrestres de esta civilización de Ganímedes. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo, que se habla en la Biblia, de Moisés, que fueron unas naves las que separaron las aguas. La construcción de las pirámides también. La lápida funeraria conocida como la lápida de Pacal en el contexto de la civilización maya, que según algunos representa el árbol de la vida y según otros se ve claramente a un personaje que está a los mandos de una nave. Pero también se dice que un apagón, hasta ahora no explicado de forma 100% satisfactoria, que ocurrió en Norteamérica en 1965, habría sido ocasionado por estos personajes de otros mundos como una manera de demostrar a la humanidad que tenían, si querían, la posibilidad de dominarnos en cuestión de minutos u horas. Bueno, este apagón, conocido como el apagón del noreste, ocurrió en 1965, concretamente el martes 9 de noviembre, y afectó a partes de Canadá como Ontario, a varios estados del noreste, evidentemente de los Estados Unidos, incluida Nueva York. En total, más o menos unos 207.000 kilómetros cuadrados, un área bastante grande, y una población que en ese tiempo era de cerca de 30 millones de personas.
Duró alrededor de 12 a 13 horas. Lo que decían en ese libro de Yo visité Ganímedes era que una nave extraterrestre se había posado sobre uno de los extremos, es decir, más o menos sobre la bahía de Hudson, en Canadá, y otra al sur de Nueva York y sobre el mar, y que habrían lanzado entre ellas una especie de tren de ondas que habría anulado la energía eléctrica el tiempo que ellos quisieran. Y bueno, ahí ocurrió algo como lo que también en este reciente apagón de Europa Occidental. La gente se quedó pues dentro de los trenes, dentro de los ascensores, de todo aquello que tuviera un sistema de salida eléctrico. Por más que en ese tiempo esto no era tan común como ahora. Ahora, como digo, hasta los teleféricos, o sea, una locura. Las telecomunicaciones también se estropearon y pues bueno, al final también sobre este otro apagón, que no ha sido el único, hubo otro en la década de los 70, no tan grande, pues han habido una serie de hipótesis sobre por qué ocurrió, una sobrecarga en las líneas de tensión, etcétera. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de el apagón de 1965, para que vean la magnitud, se estima que alrededor de 800.000 pasajeros quedaron atrapados en los sistemas de metro. Así que algo pequeño no fue. ¿Qué nos hace recordar el tema de los apagones? ¿Por qué es que las personas se ponen tan alteradas, tan preocupadas, tan desesperadas cuando hay un apagón? Yo pienso que es porque hace que resurjan en nosotros muchos de nuestros temores atávicos, nuestros temores más antiguos, más animales, de tiempos en los que el ser humano ni siquiera era plenamente humano, cuando nos encontrábamos, bueno, nuestros ancestros, en medio de la naturaleza, seres especialmente vulnerables, porque los humanos, pues, nuestra arma es la inteligencia, es la capacidad de crear, es la capacidad de entender el mundo y planificar nuestros siguientes pasos. Crear estrategias, crear formas en las que defendernos de manera pues establecida de antemano. Pero no tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos una velocidad por lo general que sea superior a la de la mayoría de los animales, sobre todo a los depredadores, ni tampoco capacidades pues para trepar como otros. Entonces, el ser humano lo sabía incluso desde antes de ser humano plenamente, y la noche era un momento, cuando caía la oscuridad, de máxima tensión. Dudo que hayan habido muchas noches tranquilas en la vida de esos antepasados, porque si se metían a alguna oquedad, a alguna caverna, podían encontrarse con el oso de las cavernas o con algún felino que estuviera ahí echándose una siesta y particularmente hambriento. No estábamos como ahora en el pináculo, en la parte más alta de la cadena alimenticia, que ahora lo somos porque tenemos armas, porque sabemos la domesticación de los animales, entre otros asuntos. En ese tiempo éramos una presa más, y la especie humana le tomó un terror, un pánico a la noche, y de ahí vinieron también las primeras historias a modo de advertencia, sobre todo a los más pequeños. Cuando es de noche, no salgas, no camines en el bosque, no camines hacia tal lugar, porque hay espectros, hay fantasmas, hay aparecidos, hay demonios que te pueden hacer daño, que te pueden raptar. Estos quedaron, como digo, como cuentos para prevenir, y hasta ahora pueden ser el origen, sin descartar por supuesto, en este programa nunca lo descartamos, que hay hechos paranormales, claro que los hay, pero el temor no solamente es por esto, también es por aquello que nos queda como un recuerdo grabado a fuego en nuestra genética, de que hubo un tiempo en el que no éramos pues los amos y señores de la creación, y que aventurarse en medio de la oscuridad implicaba poner en juego la propia existencia, por las bestias salvajes, por los posibles accidentes, etc. Yo creo que eso es lo que aflora cuando hay un apagón. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, tomamos provisiones, nos metemos en nuestras casas, nos ponemos a orar, y dicen en el caso de España inclusive cuando volvió la luz, como cuando uno presencia un hecho pues realmente venturoso, una gran proeza,
La gente estalló en gritos de júbilo, se pusieron a gritar hay luz, llegó la luz, aplaudieron, algo que nos puede parecer extraño, ¿no? Llamativo, curioso, pero hay que entenderlo en ese contexto. Y esto también nos hace ver una de las graves debilidades que tenemos como sociedad actual. Somos muy vulnerables a la caída de nuestras tecnologías. Se nos va la internet, a veces ni siquiera el internet, se nos caen aplicativos como WhatsApp, como TikTok, el Facebook, el Instagram, y muchos ya están teniendo crisis de ansiedad, están teniendo cosas similares al síndrome de abstinencia por alguna droga. Esto realmente se transforma a veces en un vicio. Por eso es que hay iniciativas que dicen intenta realizar la desconexión digital, al menos un día a la semana. Si no puedes un día a la semana, al menos mientras duermes, porque hay gente que duerme con el celular pegado a la oreja por si les llega una notificación de WhatsApp a las 3 de la mañana. O sea, cosas así. Nos hemos vuelto como si la tecnología fuera una extensión de nuestras manos o hasta de nuestros cerebros. Incluso con estos asuntos que se estaban hablando, ¿no? Por parte de Elon Musk, por ejemplo, de hacer llegar el internet directamente al cerebro o ponerse chips conectados a la red en el cerebro de las personas. O sea, ya cosas invasivas que dejarían a esas películas de cyborgs realmente pequeñitas, ¿no? A los Borg de Star Trek los dejarían pues como una chancleta. Esto va mucho más inclusive, si se puede. Entonces, se trata de que nos debe llamar a la reflexión de que no podemos ser, o sea, nadie dice que no lo utilicemos, está perfecto que utilicemos todo lo que la tecnología buenamente nos traiga, pero no que se transforme en una adicción en toda regla. Eso es lo que se ve, no hay luz, la gente dice, pues, lo último en lo que piensan es en la luz quizá para alumbrarse, ¿no? O para cocinar, porque ahora más que cocinas eléctricas tienen cocinas a gas, en los pueblos cocinas a leña, sino porque no pueden ver su serie favorita, porque no pueden jugar su videojuego favorito, no pueden entrar al chat a curiosear o a su aplicativo preferido a pasar el rato, a ver una película en una plataforma. Eso es lo que mucha gente los tiene así, y son cosas pues que no son imprescindibles, pero vaya que chocan cuando ocurren. Y como digo, nos deben hacer repensar. El asunto de que la tecnología se haya vuelto omnipresente en nuestras vidas, sobre todo en cuanto a la internet, nos favorece, nos empodera, nos hace una especie, digamos, con mayores posibilidades de ir hacia adelante, o todo lo contrario, nos infantiliza y nos convierte en esclavos. Hay quienes dicen, ¿no? La esclavitud de la inteligencia artificial, pero yo creo que hace rato que ya somos un tanto esclavos. El que menos. Me acuerdo, por ejemplo, de JJ Benítez, que recién ha empezado, él dice, ¿no? Este gran periodista, escritor, investigador del fenómeno OVNI, investigador de la figura de Jesús de Nazaret. Él dice que hasta hace tan solo unos pocos años se empeñaba en utilizar para escribir únicamente su vieja máquina mecánica de escribir, valga la redundancia, y ya después a regañadientes porque no encontraba las cintas, tuvo que utilizar de alguna manera la computadora, ¿no? Entonces no te puedes resistir, es como que tienes que utilizar la tecnología, pero que la tecnología no te llegue a utilizar a ti. Yo creo que por ahí está la clave. Pero bueno, en estos últimos momentos del programa vamos a relatarles algunos de estos casos que forman parte de lo más sabroso de Misterios al Anochecer. Los casos que tienen que ver con los encuentros con el misterio. Nos vamos, ¿qué les parece? Hasta Paraná, en Entre Ríos, Argentina. La fecha, un 16 de marzo del 2005. Ya han pasado algo más de 20 años. ¡Qué rápido, amigos! No tenemos la hora exacta, pero era la noche. Nuevamente la oscuridad como factor que desencadena nuestros sentidos de alerta y nuestros temores también. Entonces, en Paraná, varios residentes locales, varios vecinos de la localidad, pues informaron, asustadísimos, que se habían topado, se habían encontrado con una extraña figura, un personaje rarísimo, al que describían como un hombre muy alto, un hombre de unos 2 metros de estatura, con una mirada intensa.
¿Y cómo no va a ser intensa si sus ojos eran rojizos y era como si brillaran, como si irradiaran luz? Informaron además de que este tipo tenía uñas muy largas y que estaba vestido íntegramente de negro. Además, como si se tratara de un villano de cómic, poseía una capa negra. Según informaron, este extraño hombre corría por los tejados de las casas y los edificios. Según uno de los testigos, este ser desconocido aparecía en las noches y emitía unos extraños sonidos que no correspondían a ningún idioma o algún tipo de palabras, sino parecían más bien aullidos, como los que emitiría un animal. Y después, en un instante, desaparecía de la vista, se esfumaba, como si nunca hubiera estado ahí, sin dejar ningún rastro de su presencia, ni huellas, ni olores, ni nada. Una de las testigos, de nombre Dora Ruiz, afirmaba que vio a este extraño y desconocido ser saltando hacia arriba y hacia abajo sobre los tejados. Esto fue notificado incluso a la policía. Intentaron verlo seguramente desde el punto de vista más racional, y quizás se trataba de alguien que no estaba en sus cabales, alguien que había venido de otro lugar a molestar a la localidad o intentando jugar una broma que se había salido de control, quién sabe, o quizá una persona potencialmente peligrosa que podía atacar. Pero la policía hizo su investigación al parecer y no se pudo capturar a nadie. Otros testigos informaban que la figura no solo iba por los tejados, sino que llegaba a trepar ágilmente por los árboles y que dejó marcas como de arañazos. Recordemos que se dice que tenía pues unas uñas muy largas, unas marcas como de arañazos en las paredes. ¿Quién sería este ser? ¿Cuál sería su naturaleza? No lo sabemos, pero casos de este tipo, humanoides que parecen sacados de un cómic, han existido. No son muchas las ocasiones, pero siempre el factor común es que siembran el terror y que lo mismo que aparecen no vuelven a hacer acto de presencia, por lo general en los mismos lugares. Otra de estas cuestiones, otro caso, nos lleva hasta Sudáfrica. La fecha no la tenemos completa, pero era el año 2009, una noche de ese año, donde la testigo principal estaba acompañada de dos amigas suyas. No quieren dar su nombre porque el caso fue tan extraño y las asustó tanto que prefirieron darlo, pero sin su identidad. Las tres chicas se encontraban conduciendo un auto, un viejo Volkswagen, para más señas, un Volkswagen Escarabajo, por la playa durante la noche, ya que querían practicar sus habilidades de manejo, de conducción. Así que estaban yendo por un estrecho camino hacia una playa que en el idioma Afrikaans, en esta lengua que es oficial en Sudáfrica y que es un derivado del holandés, pues se llamaba Skulpisvai. Por ahí también hay un río que corre montaña abajo hacia la playa. Todo iba tranquilo, era de noche, estaba todo fresquito, pero mientras conducían por ese camino hacia la playa, las luces delanteras de su vehículo brillaron sobre una figura alta. Había un personaje ahí. ¿Quién sería? ¿Un caminante? ¿Quizá un pescador? ¿Alguien que estaba perdido? Pronto se dieron cuenta de que no podía ser un humano porque era demasiado alto y además el color de su piel era gris. La figura de pronto miró a las testigos con unos grandes ojos amarillos que no eran ojos humanos y empezó a lanzar una especie de gritos. También, por supuesto, las testigos se asustaron enormemente, más aún cuando ven que esta figura, que estaba en posición bípeda, estaba sobre dos piernas, por decirlo así, es como que se lanza y cae sobre sus dos manos delanteras y se pone como a cuatro patas. Y su espalda era recta, no como una persona que estuviera pues a gatas, que hay como una especie de... la parte posterior de su espalda queda levantada, no, sino como si se tratara efectivamente de un animal cuadrúpedo. Las testigos para este momento ya estaban totalmente en shock al darse cuenta que no era ni un animal ni un humano. Dicen que esta criatura les dio una última mirada
y se fue a 4 patas y se deslizó, se metió al río y desapareció. Las testigos obviamente ya no quisieron practicar más conducción en la playa ni junto al río, sino simplemente irse, desaparecer de ese lugar donde esa cosa no identificada pero horrible se les había aparecido, o mejor dicho, se la habían encontrado. Nos vamos ahora hasta Crimea, el Cabo Haya en Crimea. Para algunos, pues, preferirán decir Crimea como parte de Ucrania, y así es de jure. Para la inmensa mayoría de la comunidad internacional, otros preferirán decir Crimea, Rusia, que así es de facto. Rusia tiene el control de todo ese territorio, de esa república autónoma. Pero bueno, la comunidad internacional en general no reconoce esto. Pero para no meternos en esos embrollos, dejémoslo en Crimea. Cabo Haya, septiembre del 2010, horas de la tarde. El director de la Casa de la Cultura Balaklava, de nombre Sergei Kurochkin, estaba realizando piragüismo cerca de unas rocas altas que conforman el Cabo Haya una tarde, y estaba cerca de un lugar al que por algún motivo la población local denominaba como el Mundo Perdido. De por sí en Crimea, aunque no sea esto muy conocido en Occidente, hay bastantes casos que tienen que ver con asuntos misteriosos, fenómeno ovni, fenómeno paranormal también, pero principalmente asuntos que parecen más ligados al fenómeno ovni y un poquito a la criptozoología, seres extraños y objetos más extraños aún. Entonces, como decimos, el señor Sergei Kurochkin estaba haciendo ahí las cuestiones estas con su piragua, haciendo piragüismo, y se topa justo en un lugar que por algo llamaban el Mundo Perdido, con 3 personas, entre comillas, pero personas gigantes, que estaban de pie sobre las piedras del cabo. 2 de ellos eran verdaderos gigantes, él les calcula 5 metros de altura, y el tercero tendría pues unos 2 metros de altura, igual era más grande que la inmensa mayoría de los seres humanos. Estaban vestidos con una especie como de overol azul plateado ajustado, tenían aletas en los pies, no sabemos si como parte de su conformación física o como si fuera uno de estos trajes de submarinistas, pero sus manos sí se veía que eran palmeadas, como las de las aves marinas. Vieron la pequeña embarcación en la que iba el señor Kurochkin, saltaron del acantilado hacia el mar y, sin crear ningún chapoteo, se sumergieron hasta lo más profundo seguramente. Obviamente después de esto, el señor Sergei Kurochkin, que recordemos que pues era una persona seria porque era director de la Casa de la Cultura, o sea, tenía definitivamente conexiones sociales y no le habría venido muy bien inventarse una historia así para que algunos duden de su idoneidad. Él asegura que estas cosas ocurrieron y que pues definitivamente no era la primera vez que alguien se topaba con seres extraños en Crimea. Vamos ahora sí con un retrocaso. ¿Qué les parece? Ya estamos rozando el final del programa, así que viene bien un retrocaso. Octubre de 1944. Día exacto no lo tenemos, pero sabemos que era de noche y en un contexto bélico. Segunda Guerra Mundial, en un lugar casi impronunciable, Salas Szent Balázs, en Hungría. Ahí se encontraban Stephen Fisher, también una niña pequeña, y varios soldados alemanes. Ellos observaron de la nada la aparición de un extraño objeto en los cielos que descendía hacia el suelo detrás de una colina cercana. El señor Fisher, la niña pequeña, los soldados y también algunos habitantes de las aldeas cercanas corrieron hasta el lugar del aterrizaje. En ese lugar Fisher vio que se trataba de un objeto rojo brillante en forma de disco en el suelo. No se acercó y se quedó atrás junto con la niña y los aldeanos. Sin embargo, los soldados alemanes pensarían, seguramente por el contexto, que podía tratarse de tecnología enemiga, quizá estadounidense o soviética, que pues era secreta, pero ya la estaban sacando para que participe en la guerra y les dé la estocada final a los alemanes, algo así. Entonces estaban pues
con los nervios de punta, desenfundaron sus armas y se acercaron a la nave. El objeto emitía luces naranjas y azules y medía unos 3 metros de altura, como decimos, forma de disco. En ese momento se abre una puerta en el objeto y aparecen 3 figuras que parecían humanas. 2 salieron y la tercera permaneció en la puerta como montando guardia. Las 3 figuras estaban vestidas con una especie como de traje, un mono, o sea, como el traje de submarinista de una sola pieza, de color verde. Y según el señor Fisher, tenían los brazos como cortitos, como más cortos de los que lo tendría un humano normal. Los soldados alemanes, seguramente ya presa de una mezcla de miedo con adrenalina, pues gritaron a las figuras que se detuvieran, pero luego se dieron cuenta que eso era bastante extraño y que no eran ni soviéticos, ni estadounidenses, ni nada por el estilo. Así que los soldados, seguramente que ya habían pasado por varias guerras y habían enfrentado a la muerte en varias ocasiones, les dio un miedo tremendo y optaron por esconderse. En ese momento las 2 figuras vestidas de verde se dieron cuenta que no era momento de bromas, seguramente, y se dieron media vuelta, se metieron al objeto y se cerró la puerta. En ese momento ya los soldados alemanes se envalentonaron y empezaron a abrir fuego, pero sin ningún efecto aparente. La nave, o lo que fuera, se levantó en el aire y desapareció a toda velocidad hacia lo alto del cielo. Dicen, pareciera, que los seres supuestamente de otros mundos o de alguna otra realidad están muy atentos a aquellos sucesos, aquellas etapas de la historia humana que o bien ponen en riesgo a la humanidad toda o a grandes grupos de personas, ¿no? Acontecimientos que marcan definitivamente, sobre todo para el dolor. No hay cosa más dolorosa que una guerra, un enfrentamiento entre hermanos de especie, como somos todos los humanos. Y por eso es que en esos contextos, también en la Primera Guerra Mundial, se hablaba de los famosos Foo Fighters, estas como bolas ígneas que se dice que perseguían a los aviones, como vigilándolos. Hay seres, ya sean extraterrestres, espirituales, semiespirituales, lo que sean, que al parecer no pierden de vista las andanzas del ser humano y su asombrosa y terrible capacidad para ponerse al borde de la autodestrucción una y otra vez. Esto también se ha dicho, ¿no? Que cerca a lugares donde se guardan municiones o armamentos, y más aún plantas nucleares, cada tanto se ven objetos extraños, como montando guardia, como asegurándose de que el ser humano no vaya a cargarse el planeta o no lo vaya a dañar más allá de un límite de no retorno. Así que parece que hay alguien o alguienes, permítaseme el neologismo, que nos vigilan. Cerremos con un caso, ¿qué les parece? Y ya no vamos a estar tanto por Ucrania ni por Hungría, sino también un retrocaso porque es de 1945, una fecha no determinada de ese año, en Rusia, en el Cáucaso ruso, en un lugar llamado Orzonikidze. Un residente local de nombre Georgi Mukachov, de repente, se encuentra con 3 entidades extrañas, no en un bosque, no en un túnel oscuro, sino el misterio lo encontró en la puerta de su casa, en su propia vivienda. Dice que se trataba de 3 enanos, que estarían entre 1,20 m a 1,30 m de estatura y que se movían extremadamente rápido, con movimientos rapidísimos, como si estuvieran a velocidad por 2 o por 3. Sin embargo, el señor Mukachov decía que su comportamiento era pacífico, no parecía que tuvieran intención de dañarle. Iban vestidos con trajes muy ajustados, nuevamente, con una especie de cinturones y con lo que parecían guantes y botas, que era como si estuvieran adosadas, como que fueran parte, una unidad con el traje. Sus cabezas estaban totalmente cubiertas por cascos redondos y por lo que parecían unas enormes gafas oscuras ovaladas que al final cubrían totalmente el rostro, no se les veían los rasgos. Y sus cascos tenían como una especie de pequeñas protuberancias. Sus hombros eran muy anchos, como si tuvieran, así lo dijo el señor Mukachov, pequeñas alas que estuvieran plegadas, cubiertas
en la espalda. En el lugar donde debería estar su boca, pues tenían una como abertura, como si fuera una raja, como si fuera un corte. Y también pues tenían como unas correas con ciertas características. Era un traje bastante elaborado. El testigo quedó aturdido porque se daba cuenta que estos seres no solo era que iban muy rápido, sino que por instantes aparecían y desaparecían, como si pasaran de esta realidad a otra o como si se fueran desvaneciendo y no fueran plenamente materiales, hasta que finalmente desaparecieron y el señor Giorgi Mukachev no los volvió a ver. Nos imaginamos que estuvo muy agradecido en no topárselos por más tiempo. Ya suficiente susto le habían traído desde otras realidades. Bueno amigos, esto ha sido todo por el programa de hoy de Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez, les envío un fuerte abrazo a los que están en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, los que están en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, en edenex.es, la radio del misterio, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Y nos estamos escuchando en la siguiente ocasión. Fuerte abrazo, Dios los bendiga, que descansen amigos. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.